Amigos y hermanos, Dios les bendiga y le damos gracias al Señor por el inmenso privilegio que nos da de poder estar aquí honrando y bendiciendo el nombre de Dios. A través de esta palabra sabemos de que los tiempos son peligrosos y como yo siempre digo, estamos en recta final. La recta final de nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir por su iglesia, por la iglesia que le espera sin mancha y sin arruga. Tenemos que estar conscientes de estar esperando a nuestro Señor, lavando nuestras vestiduras, glorificando y exaltando el nombre de Dios, porque para eso lo hacemos, para honrarle a Él, para glorificarle a Él. De esta manera lo estamos haciendo, hermano, y estoy muy agradecido a través de este medio de comunicación que Dios nos ha permitido crear. Estamos llevando la palabra, una palabra que edifica el corazón, una palabra que pueda restaurar el corazón de aquel que está afligido y angustiado. Y de esta manera lo queremos hacer. De esta manera queremos llevar esa palabra para que pueda edificar el corazón, para que pueda impartir bendición a aquellos que los ven y a aquellos que nos conocen, para poder estarlo haciendo así para la obra y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho por estar oyendo, escuchando palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero por el oír palabra de Dios. Y de esta manera vamos a estar meditando en la palabra en el libro de Juan. Vamos a estar meditando en el libro de Juan. El tema de este mensaje es déjate lavar por Jesús. Es un tema muy interesante, un tema interesante a donde Dios nos hace un llamado y Dios nos deja una experiencia muy maravillosa a donde el mismo Jesús hace algo maravilloso, a donde empieza a lavar los pies de sus discípulos. Y a eso voy a llegar, a eso vamos a entrar ahora, a través del libro de Juan, capítulo 13, versículo 3, y vamos a leer la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando la toalla, se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oremos. Amantísimo, soberano, buen Dios todopoderoso que habitas en gloria, te doy gracias, Padre, por este momento en el cual, mi Dios eterno, estamos predicando tu palabra. Una palabra humilde, una palabra, mi Dios, transparente. Una palabra, mi Dios, que va a penetrar el corazón de cada uno de los amigos que nos ven. Aquellos hermanos a los que están, mi Dios, pasando por un momento difícil. Te pido, mi Dios, que esta palabra pueda llegar a su corazón. Una palabra, mi Dios, que llene. Una palabra que quebrante. Una palabra, mi Dios, que reargulla de pecado, juicio y justicia para tu honra y tu gloria. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Que no sea palabra de hombre. Que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Padre. Tomo, mi Dios eterno, la posición de siervo inútil, para que todo sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y te lo agradecemos todo ahora. Amén y amén. De esta manera, hermanos, vamos a empezar a meditar en la palabra a través de este hermoso pasaje de la Biblia. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es algo muy importante de que Jesús estaba haciendo ante su inminente crucifixión. Jesús lavaba los pies de sus discípulos como prueba del gran final de su amor. Jesús empezó a amar a sus discípulos, y ese es el amor que Dios trae a nuestra vida, que Dios nos empieza a amar y no hay un final. El amor de Jesús es eternamente y para siempre en nuestra vida, y nosotros tenemos que entender eso. Jesús lo estaba haciendo literalmente lavando los pies de los pies de los discípulos, y de esta manera Jesús lo estaba haciendo, lavando los pies de sus discípulos, demostrando la gran humildad, un ejemplo a seguir de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera lo hacía. Y dice que en el tiempo de la antigüedad el lavar los pies era una tradición, pero era una tradición a donde el siervo lavaba los pies de su señor, o aquel que llegaba, el anfitrión sacaba agua y podía lavar los pies del que llegaba a visitarlo. Y de esa manera lo hizo Abraham.
¿Se recuerdan cuando Dios mismo bajó a la tierra, cuando venía con sus 2 ángeles, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Dice que Jehová mismo bajó a la tierra y pasó al lugar a donde Abraham vivía. Y dice que Abraham le dijo que no pasara de largo, que no pasara de él sin que se estuviera un momento con él. Entonces dice que Abraham los mandó a recostarse debajo de un árbol. Entonces le sacó agua para que pudieran lavarse los pies, pero esta era símbolo de que el siervo, o sea, el siervo era Abraham, pero aquí Jesucristo lo está haciendo él. Jesucristo estaba tomando esa posición de humildad, pero ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos seguir un ejemplo, tener un ejemplo de humildad. Pero ahora en día, hermano, ahora la humildad se ha perdido, ahora los hombres de Dios, los grandes profetas, los grandes apóstoles, los pastores de Dios ya no tienen humildad. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Porque ahora, hermano, ahora los grandes predicadores ya no quieren ir a predicar a una iglesia donde hay 5 personas. ¿Por qué? Porque están penetrados, la vista de ellos está en las multitudes. Entonces, para eso Jesús hizo de esta manera, demostrando su gran humildad. Y ahí dice el versículo 3, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y iba a Dios. Jesús mismo sabía de quién era su Padre y que Él tenía todas las cosas por heredad, toditas las cosas, todos los reinos eran de Jesús. Y asimismo Jesús vino, tomó esa posición de siervo para lavar los pies de los discípulos. Y esto es algo muy importante, hermano. Esto es algo importante a donde nosotros tenemos que comprender la gran humildad con que nuestro Señor Jesucristo nos amó. Jesucristo nos amó con amor sincero, con amor profundo y real. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer como siervos de Dios ahora? Poder amar a nuestro prójimo, poder amar a aquel, aunque no sea un cristiano, aunque sea un vagabundo que ande por las calles, que ande ahí vagando, hermano. Nosotros tenemos que amarle, porque Jesucristo también derramó su sangre en la cruz por ese hombre humilde, por el que no tiene un lugar a donde dormir, por aquel que está perdido en las drogas, en el alcoholismo. Nosotros tenemos que actuar y tenemos, hermano, que tenemos que dar a demostrar esa humildad. Es un ejemplo que Jesucristo mismo nos dejó a nosotros para que nosotros pudiéramos seguir ese ejemplo. Pero ahora se ha perdido esa humildad. Ahora solamente los grandes hombres se juntan con los grandes hombres. Y como dice que dinero llama dinero. Y no, hermano, la palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios dice que Dios al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo ve de cerca. Y cuando nosotros estamos en humildad, cuando nosotros nos derramamos delante de la presencia de nuestro Padre, Dios empieza a obrar en nuestra vida, Dios empieza a ministrar en nuestra vida, Dios empieza a manifestarse en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos acercamos con toda humildad a Él, es cuando Dios se deja ver. Es cuando Dios empieza a actuar en nuestra vida, porque a Dios no le gusta la arrogancia, a Dios no le gusta la altivez de espíritu. Dios se mueve a través de la humildad de su pueblo. Nosotros tenemos que ser humildes, y no solamente de palabra. Nosotros no tenemos que ser humildes de palabra, nosotros tenemos que llevar la humildad por dentro y por fuera. Pero ahora nuestra humildad solamente la declaramos verbalmente, y no estamos actuando en humildad, estamos actuando arrogantemente. ¿Y por qué estoy diciendo esto ahora? Porque ahora, hermano, aquel hermano dice: no, para la honra y gloria del Señor estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, pero con toda humildad. Pero los actos que está haciendo no son de humildad, es de arrogancia. Y Dios no quiere eso. La humildad se lleva por dentro y por fuera. Y no solamente cuando nos conviene demostrar esa humildad. La humildad se lleva en todo tiempo. La humildad se lleva en la casa. La humildad se lleva en el trabajo. La humildad se lleva cuando estás platicando con un amigo. No tienes que ser hipócrita. No tienes que predicar. No tienes que decir que tú eres humilde. Tú tienes que demostrar que eres humilde. Pero ahora la humildad se ha acabado. La humildad se ha terminado ahora.
Y ahí es donde dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué, hermano? Porque ahora todos buscamos grandeza. Todos los pastores, los ministros, los misioneros, los evangelistas, esos evangelistas que se dicen ser evangelistas grandes, llenos del poder de Dios, y que solamente Dios tiene una comunicación con ellos, que solamente Dios les escucha a ellos y que al humilde no les escucha. A ti te quiero hablar ahora. Tienes que demostrar humildad. La humildad no se da a demostrar con palabras. La humildad se da a demostrar con hechos. Cuando tú miras a alguien que necesita de un bocado de pan, cuando miras a alguien en la calle y cuando el Espíritu te toca y te dice que le levantes, que le regales un plato de comida, tú tienes que demostrar esa humildad. Pero ahora todo lo que estamos haciendo nosotros, tenemos que tomarnos un video, tenemos que tomarnos una foto cuando estamos haciendo una caridad. Pero esa no es humildad, esa es hipocresía delante de Dios. Y Dios no quiere hipocresía. Cada cosa que Jesús hacía, la hacía en humildad y integridad de corazón. Y ahora cada quien que hace una obra de caridad, ahí van tomándose la foto, ahí van tomando el video para que todo el mundo se dé cuenta de lo que está haciendo. Esa es hipocresía. Lo que uno hace, dice la palabra de Dios, que lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la izquierda. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, humildad en el corazón. Pero humildad, esa es humildad. Humildad no es aquella arrogancia. Esa no es humildad. La humildad ahora se acabó. La integridad se ha acabado ahora por los grandes magnates. Eso es lo que Dios está, eso es lo que Jesús mismo estaba rechazando. Él sabía que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y se ciñó el manto, se ciñó la toalla para poder lavar los pies de sus discípulos. Y yo me imagino al Eterno. Me imagino a Jesús de Nazaret. Escucha bien. Me imagino a Jesús de Nazaret, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que derramaría su sangre después de esa noche en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Yo me imagino a aquel hombre ahí limpiando los pies de sus discípulos, limpiándolos a uno por uno. Y yo me atrevo a decir que esos piecitos de los discípulos no andaban limpios, porque antes no se usaban New Balance, antes no se usaban Jordan. En esos tiempos de la antigüedad eran sandalias. Esos pies andaban sucios, esos pies andaban llenos de tierra, pero a Jesús no le importaba. ¿Y sabes por qué a Jesús no le importaba? Porque el amor que Jesús tenía era amor profundo por sus hijos, era amor profundo por sus discípulos. Ese es amor verdadero. Yo quisiera ver ahora uno de esos profetas que se hacen llamar profetas, lavándole los pies a un mendigo en la calle, lavándole los pies a alguien que esté con los pies sucios y tal vez está con esos pies enfermos. Yo quisiera ver a alguien haciendo eso como Jesús lo hizo. Yo me atrevo a decir que no lo pueden hacer. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen el amor que Dios tenía, no tienen el amor que Jesucristo tenía. Pero ¿sabes qué se llama eso? ¿Sabes qué se llama? Esa es hipocresía, porque nosotros no estamos viviendo la palabra. Y Jesús lo hacía de esa manera. ¿Para qué? Para dejarnos un llamado, para dejarnos un mandato, para que nosotros siguiéramos los pasos de Él. Esa es humildad. La que Jesucristo estaba presentando ahí era humildad de corazón, y se lo estaba haciendo con hechos, no con palabras. Jesús actuaba con hechos. Jesús no actuaba con palabras. Jesús no lo hablaba, Jesús lo hacía. Y de esta manera quiere que nosotros lo hagamos también. De esta manera Jesús los llama a que seamos humildes de corazón, y que no solamente digamos que somos humildes, porque todo el mundo es humilde. Todo el mundo es humilde ahora para sí mismo. Pero se te olvida que Dios ve tu corazón. Se te olvida que Dios está mirando el corazón del ser humano. Se te olvida que estamos desnudos espiritualmente delante del Rey. Se te ha olvidado eso. Está cegado el ser humano. Ahora en las iglesias ya no hay humildad. Ahora las iglesias son pasarelas de moda. Son pasarelas de moda a donde el cual lleva el mejor vestido.
como si fueran competencia, las que van a hacer a las iglesias ahora. El que mejor traje lleva, el que mejor vestido llega ahí. Pero ese no es una pasarela de moda, hermanos. Esa es casa de Jehová, a donde se va a honrar y glorificar el nombre de Dios, porque el nombre de Jehová es bendito para siempre. Bendito sea su nombre. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros, para mostrar humildad de corazón. Humildad de corazón es lo que Jehová quiere. Humildad, no quiere arrogancia. Jesús no quiere arrogancia, Jesús quiere transparencia, Jesús quiere que nosotros abramos nuestro corazón. Pero ahora si ya no andas bien vestido, y si tú te llegas a una iglesia de esas grandes, ahora ya no sos bien recibido, ahora ya no te pasan a las primeras bancas porque no andas un vestido de marca, porque no andas un traje de marca. Esa es humildad ahora. Esa es humildad ahora. Esta es humildad. El Rey de Reyes lavando los pies de sus discípulos, demostrando ese amor profundo que tenía por ellos desde el principio hasta el fin que Jesús estaba con ellos, estaba actuando en amor, estaba demostrándoles con cuán gran amor les amaba. Ese es amor sincero. Y de esa manera Jesús nos llama a poder amar a nuestro prójimo con amor puro y sincero, no con un amor de hipócrita. Nosotros estamos llamados a amar a nuestro prójimo con amor profundo también. Aquel que necesita, aquel que sus manos están caídas, aquel que necesita una palabra de esperanza, aquel que está ahorita acongojado y atribulado por la situación en la que estamos viviendo, aquel que ha bajado sus manos, aquel que está en una depresión, aquel que está ahí sin un trabajo. Pero escúchame, mi amigo, ahora. Si nadie te llega a dar una palabra de esperanza, vuélvete a Jesucristo, porque Jesucristo no falla. Él no falla. El hombre te puede fallar, pero el Rey de Reyes no te falla. Él siempre está ahora y siempre estará escuchando al clamor de sus hijos, aquellos que vengan humillados delante de su presencia. Dice que Dios está con su oído atento al clamor de aquel que le clama, pero tienes que clamarle con humildad. Y para eso Dios nos dejó esto. Y Dios se movía de esa manera. Dios se movía de esa manera, demostrando el amor sincero, el amor profundo que Él nos tenía. Literalmente Jesús había lavado los pies de sus discípulos. Pero ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué Jesús estaba lavando los pies de los discípulos? Aparte del ejemplo que nos quería dejar de humildad, el ejemplo que nos quería dejar de gran amor profundo con el cual nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo también. ¿Sabes por qué? Porque era un ejemplo de gran humildad. Literalmente les lavó los pies, los purificó para que cuando el Padre le exaltara, ellos estaban purificados. Porque después de la crucifixión, Jesús tendría un cuerpo transformado. Jesús iba a ser transformado. Su cuerpo iba a ser santo, santo y 3 veces santo. Y los discípulos le iban a tener que ver después de la resurrección. La palabra dice que Jesucristo estuvo 40 días después de la resurrección. Entonces los discípulos tenían que estar purificados. Y de esa forma Jesús le estaba purificando. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera con poder y gloria, cuando Él resucitara en ese cuerpo transformado, sus discípulos iban a poder estar preparados. Jesús ya les estaba purificando de una manera práctica, de humildad. ¿Y sabe para qué también les estaba purificando de esa manera? Porque el Espíritu Santo iba a llegar a sus discípulos. El Espíritu Santo iba a llegar a sus discípulos. Y el Espíritu Santo dice que debe de estar en un lugar santo, en un lugar purificado. Pero purificado ¿por quién? Por Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sumérgete en la sangre del Cordero. La única sangre que puede limpiarte de todo pecado es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Por eso en toda predicación, en toda meditación tiene que ir la sangre. Tiene que ir la sangre del Cordero, porque esa sangre que se derramó en la cruz del Gólgota, ahí en el lugar del Gólgota de la calavera, esa sangre es la que nos purifica, esa sangre es la que nos limpia para tu honra y tu gloria, Señor. Esa sangre no tiene que salir. Esa sangre no tiene que dejarse mentar en cada privilegio, en cada mensaje, en cada predicación.
De esa manera Jesús estaba purificando a sus discípulos. De esa manera Dios lo hacía. Y esto es algo muy importante que el amigo, el hermano debe saber. Oiga lo que dice en el versículo 6. Ya después había lavado, me imagino que ya había lavado algunos pies de algunos discípulos. Pero mira cuando llega ante Pedro. Mira cuando está llegando a Pedro. Dice el versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Oiga lo que le dijo Pedrito, nuestro hermano Pedro. ¿Y sabe por qué Pedro le estaba diciendo eso? Porque Pedro estaba sorprendido de lo que Jesús hacía. Porque Pedro antes ya había confesado de quién era Jesús. Que era el Hijo de Dios, que era el Hijo del Rey, que era aquel que vino a limpiar el pecado del mundo, a quitar el pecado del mundo. Y Pedro estaba sorprendido de la opción que Jesucristo estaba haciendo en ese momento. Y esto es lo que pasa ahora en día. Esto es lo que pasa, que cuando nosotros, porque ¿sabe por qué Pedro estaba sorprendido? Porque Pedrito, ni uno de ellos había hecho lo mismo con Jesús. A Jesús, que era el Rey de Reyes, y ellos estaban seguros de que Jesús era el Rey. Pero ellos no habían hecho lo mismo que Jesús estaba haciendo con ellos. Y ellos eran siervos de Jesús, discípulos de Jesús. Pero ellos no habían hecho cosa semejante para Jesús. Y este es el problema ahora. Literalmente te lo he leído, pero este es el problema ahora. Ahora en día eso está pasando, que nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, que nosotros queremos recibir milagros de Dios, que nosotros queremos recibir tantas cosas de Dios, nosotros queremos recibir lo que estamos pidiendo, lo que estamos llevando en petición, en oración delante del Rey, pero nosotros no hemos hecho nada para el Rey, nosotros no hemos hecho nada para Jesús. Entonces, ¿cómo queremos recibir lo que no hemos hecho? A su nombre, bendito sea el Señor. ¿Cómo nosotros vamos a recibir lo que no hemos hecho, hermanos? ¿Cómo nosotros vamos a recibir si no hemos buscado de Dios verdaderamente con humildad? No hemos limpiado nuestro corazón, no hemos permitido que Dios agarre nuestro corazón y lo limpie. Y Dios está tocando las puertas de tu corazón. Dios cada día te está diciendo: ven, hijo mío, yo quiero salvarte, yo quiero purificarte, métete ahí, yo quiero lavarte, yo quiero elevarte, yo quiero darte a beber del agua de la vida. Y tú no escuchas la voz de Dios. ¿Cómo tú quieres entender? ¿Cómo tú quieres recibir algo si no estás haciendo lo que Jesús hace? ¿Cómo tú quieres recibir algo por lo cual tú no has trabajado? ¿Cómo tú quieres recibir un milagro cuando no estás buscando en santidad y en humildad un milagro de parte de Dios? ¿Cómo tú quieres recibir un milagro de parte de Dios? ¿Cómo tú quieres que Dios te guarde de toda esta pandemia, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, si no te cubres con la sangre del Cordero? ¿Cómo tú quieres que Dios obre en tu vida si no estás cubierto con la sangre del Cordero? Amigo, pero para eso está esta palabra, y yo te digo ahora a través de esta palabra: déjate lavar por Jesús, sumérgete en la sangre del Cordero, sumérgete en la sangre de Cristo Jesús, porque Él quiere salvar tu vida. Yo siento poder de Dios ahora. Él quiere salvarte, amigo. Él quiere salvarte a través de la sangre del Cordero. Y eso es lo que Pedro le decía: tú me lavarás los pies a mí. Porque Pedro tenía pena, porque Pedro estaba avergonzado de lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos no habían hecho tal cosa con él. Y de esta manera Pedro estaba ahí avergonzado. Pero esto es algo, hermano, hermoso lo que Jesús hacía. Tú, amigo que me estás viendo, no te sientas indigno de lo que Dios ha hecho por ti. Porque Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jesús no hizo acepción de persona. Lo único que Dios quiere es que tú sepas. Y no solamente sepas el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él quiere que le reconozcas como suficiente y salvador de tu vida.
porque Él puede lavarte, Él puede rescatarte, Él puede salvarte. Y no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés viviendo. Y escucha lo que dice en el capítulo 7 para ir avanzando. Después de lo que Pedro le dijo, y Pedro le dice en el versículo 6, entonces vino Pedro, Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús, y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Eso lo estaba haciendo Jesús para Pedro. ¿Y sabes por qué le estaba diciendo esto? Porque los propósitos de Dios nosotros no lo entendemos. Tú no puedes entender por qué perdiste el trabajo. Tú no puedes entender por qué estás en un hospital ahora. Tú no puedes entender por qué tu hijo está postrado, enfermo en una cama. Tú no podrás entender el propósito que Dios quiere en tu vida. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué tú no podrás entender? Porque tú estás en el presente. Pero el propósito, el proceso que tú estás viviendo ahora te va a hacer escalar un peldaño más si tú apruebas el proceso. Pero ese proceso te va a hacer ascender un escalón más. ¿Sabe por qué? Porque lo que viene del futuro para tu vida es algo maravilloso. El proceso tú no lo entiendes ahora. Tú no entiendes el momento difícil que estás pasando en tu vida. Perdiste un familiar, estás enfermo, estás postrado en una cama, te han desahuciado los médicos. Tú no entiendes ese propósito, porque el propósito de Dios es algo. El propósito de Dios es algo real. El propósito de Dios es que cuando tú pases esta prueba, lo que viene delante de esta prueba, eso es algo maravilloso para tu vida. Y esa es la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo que va a derramar sobre ti. Esa sangre te va a cubrir ahora, pero tienes que estar cubierto con ella. Tienes que venir a Cristo, usted amigo, tienes que venir a Cristo ahora. De esa manera Cristo te va a proteger tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice la palabra. Y tú sales afligido de tu casa, sales afligido de tu hogar, porque tú no sabes cómo vas a entrar a tu hogar. Y es cierto, tú no lo sabes. Pero te digo algo, Cristo Jesús sí sabe tu regreso. Cristo Jesús sabe tu salida y tu entrada. Él lo sabe. Pero cómo tú tienes que proteger tu día, derramándote en la sangre del Cordero, dejándote lavar por la sangre de Cristo. Y de esta manera tú no vas a poder entender los propósitos de Dios. Y por eso Jesús le dijo, ahora no entiendes, pero después entenderás el propósito que estás viviendo. Pero tienes que pasar el proceso. ¿Y cómo vas a pasar el proceso sin Jesús? No puedes. Repruebas el proceso. Pero ¿cómo puedes aprobar el proceso? ¿Cómo puedes pasar tu prueba? Tú tienes que sacar una nota de 10. Pero con Cristo a tu lado, porque Cristo Jesús es el que quiere restaurar tu vida. Escucha lo que dice el hombre cuando se siente indigno. Y dice el 7, después de lo que Jesús le dijo, el 7 dijo, después de lo que Pedro dijo, dice el versículo 7, respondiendo a Jesús le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, oiga lo que dice el hombre que no tiene ahora, literalmente lo estaba haciendo a Pedro, pero oiga lo que dice el orgulloso. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, oiga, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Amigo, si Jesucristo no te salva, si Jesucristo no te lava, no tendrás parte con Él. No podrás tener parte con Él. Ven a Cristo ahora. Ven a Cristo. Cristo te ama. Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere salvarte. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y el maligno te está diciendo ahora en el oído, si tú aceptas a Cristo, si tú te lavas en la sangre de Cristo, no podrás ir a los bailes, no podrás ir a las fiestas. Es verdad, pero tú estarás cubierto con la sangre de Cristo. Y tarde o temprano vas a perder por lo que no lo has querido servir. Va a haber un momento donde tu corazón se va a parar.
Y si mueres sin Cristo en su corazón, va a ser lamentable para ti. La palabra te habla a tiempo y fuera de tiempo. Te invito ahora, ven a Cristo. Él quiere salvarte, amigo. Él quiere salvarte, Él quiere restaurarle. Él quiere protegerle. Sumérgete en la sangre del Cordero. Que Jesús te ama. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti. Y que cuando tú vayas a tu cama puedas meditar en esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre.